Tengo en la línea telefónica al general de brigada José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional. General, buenos días. Buenos días, licenciado Pascal, a sus órdenes, y un gusto de estar en este espacio y un saludo a sus radioescuchas. Gracias por estar con nosotros, general. Bueno, cuéntenos qué resultados ha obtenido la Sedena en materia de derechos humanos en estos últimos meses. Bueno, pues la Secretaría de la Defensa Nacional, igual que todas las dependencias del gobierno federal, pues, alineadas a los contextos de los derechos humanos y la obligación y de la política pública en esta materia, se ha desarrollado desde el año 2014, que es prácticamente donde inicia la administración, un programa de derechos humanos para la Secretaría de la Defensa Nacional, que comprende pues varios aspectos, como es la armonización en el contexto de la legislación, prevenir violaciones de derechos humanos, fortalecer el derecho a la no discriminación, a la igualdad de mujeres y hombres, y principalmente desarrollar una cultura de respeto a los derechos humanos. Esto genera una infinidad de capacitación y sensibilización en el tema, pero que va alineado al contexto principalmente de actuación del personal militar en el auxilio y apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública y también la transversalización hacia dentro de las Fuerzas Armadas. De decirle, hablando de cifras, que hemos incrementado capacitación en esta materia, que viene a generar infinidad de eventos en comparación con la administración anterior. Puedo decirle que hemos capacitado más de 1.400.000 elementos. Dirá, pero ¿por qué tantas personas si el ejército son apenas y fuerza aérea seramos 200.000? Bueno, porque ha habido gente que hace diversos cursos. Por eso hablo de gente capacitada en no solamente un curso. Perdón, general, en el contexto de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues muchas veces se ha colocado, se ha tenido que colocar el ejército y, bueno, en concreto elementos de la Sedena, pues en situaciones en las que se han dado violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son las precauciones que han tomado en el ejercicio de esta función? Pues la tarea principal, lo que nos hemos enfocado es a no violar derechos humanos. ¿Cómo hemos logrado esta actividad, o cómo hemos prevenido, cómo hemos sensibilizado, cómo hemos garantizado el respeto a los derechos humanos de las personas? Obviamente con una serie de acciones que consisten en directivas, en órdenes precisas de cumplimiento a todos los escalones de mando para respetarlos, garantizar y efectivamente tener una acción preventiva, racional, proporcional del uso de la fuerza. La gente, los militares, somos agredidos por la delincuencia organizada. Hemos visto muchos números de casos en donde somos agredidos. Y en este contexto muchas veces se llegan a decir también que hay violaciones a derechos humanos cuando se cometen excesos. Los derechos humanos están hechos para restringir los abusos de la autoridad. Pero si nosotros en este contexto no generamos ese abuso, estamos garantizados que estamos actuando en el marco de la legalidad, como responder a una agresión en un uso proporcional de esta fuerza. Pero además lo hemos logrado disminuyendo las quejas, además de estas directivas e instrucciones, con esta capacitación que yo les refiero, y que hemos logrado una efectividad de reducción de quejas en comparación con la administración pasada. Tuvimos una reducción en el año próximo pasado de 70% menos quejas por violaciones a derechos humanos. Es decir, la gente, el público, el pueblo, se queja menos de nosotros por una violación a derechos humanos. Aunque es muy relativo, tengo que expresarlo y me veo obligado a decirlo, que en muchos casos, bueno, también algunas personas que son detenidas en flagrancia con armamento, con droga, con granadas, alega que violentaron sus derechos humanos, también como un mecanismo de defensa, y que en nuestro sistema jurídico penal, pues todos los aspectos que sean alegados en defensa, pues están ahí, y ya la autoridad determinará si hay o no hay violaciones a los derechos humanos. ¿Qué hace la Sedena cuando enfrenta estos señalamientos, ya sea que tengan pues base factual o sean, pues como usted mencionaba hace un momento, pues simples
instrumentos para tratar de evadir a la justicia. ¿Cuál es el protocolo que realiza la Sedena ante una acusación de violación de derechos humanos contra sus elementos? Cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisamente recibe una queja donde se acuse al personal militar de haber violado algún derecho humano de alguna persona, nos pide un informe, como dice la normatividad de la Comisión Nacional, que está obligada a pedirnos este informe y nosotros obligados a rendir este informe, independientemente de la certeza o seguridad que tengamos. Nosotros realizamos acciones para verificar que efectivamente no haya ocurrido esto. Y de ocurrido esto, nosotros inmediatamente damos vista a las autoridades para que en la esfera de su competencia el Ministerio Público determine si hay o no una probable responsabilidad penal de estas violaciones a derechos humanos. Inclusive esto nos ha ayudado a determinar que en muchos casos pues no somos responsables. Se nos acusa muchas veces de que llegamos a una detención, y hubo alguna privación ilegal de algunas cosas, y en muchos casos no estamos nosotros o no participamos, pero sin embargo pues tenemos que sustanciar ese requerimiento de la comisión para aclarar esto. Y cuando vemos que puede haber indicios de alguna responsabilidad, inmediatamente actuamos, inclusive lo que nos ha permitido que los militares pues no generemos un sentimiento, una acción pues de encubrimiento o que de protección a nadie. Digo, estamos ciertos de que cada quien tiene que asumir su responsabilidad cuando hay casos, porque los ha habido, no nos ocultamos de ello, y son visibles, son los casos donde hemos estado con responsabilidad, pues dejamos esa actuación a las autoridades competentes. Y es preciso señalar que también es cierto que estos temas, cuando hay violaciones de derechos humanos de civiles, quien tiene que investigar son las autoridades civiles, no las autoridades militares, es decir, no el Ministerio Público Militar, no el juez militar, porque a raíz de las reformas constitucionales en donde se establece el principio de convencionalidad y de reforma al Código de Justicia Militar, ya estos casos son conocidos por la autoridad civil, y esto nos ha dado certeza en el sentido de que sean las autoridades quienes determinen la responsabilidad o no responsabilidad de personal militar involucrado en violaciones a los derechos humanos. En función del ámbito de su competencia, general, ¿podría darme una opinión sobre la discusión que actualmente existe en torno de la Ley de Seguridad Interior? Bueno, al respecto podría yo decirles, y enmarcándole en la opinión de los derechos humanos o bajo la perspectiva de los derechos humanos, sí. Los derechos humanos, como yo referí, determinan o establecen la restricción del abuso de la autoridad. Es decir, los que violan derechos humanos son las autoridades, los servidores públicos. Cuando se exceden en sus facultades y atribuciones, esos servidores públicos pueden llegar a violar derechos humanos, y es ahí donde se actúa esta parte. Por eso es importante que el servidor público sepa, conozca con toda precisión, con toda seguridad y con toda certeza sus atribuciones y facultades. Si el servidor público, llámese un burócrata, llámese un militar, llámese un marino, llámese un policía, conoce sus facultades y atribuciones y no las excede, no estará violando derechos humanos. Pero en la plataforma de facultad y atribución está el aspecto normativo. Ese aspecto normativo no es consistente. Esa ley, ese reglamento que le da esa facultad de atribución es vago o impreciso, pues originará alguna violación, algún exceso, y eso puede ser delicado. Es importante que exista un ordenamiento que dé esta seguridad a todos los servidores públicos, no más a militares en toda su actuación. Sin embargo, he de precisar en materia de la Ley de Seguridad Interior que primero pues reconocemos el loable trabajo de los legisladores de sacar este ordenamiento precisamente en abono a generar este contexto de legalidad para la actuación de la autoridad, y que si bien es cierto hay diferencias muy respetables de diversos sectores sociales, inclusive algunos órganos autónomos, muy respetables también sus posicionamientos, pues nosotros sencillamente en cuanto a la Secretaría de la Defensa Nacional somos respetuosos de estos posicionamientos y principalmente de la determinación que la Suprema Corte de Justicia, que es el encargado de en este control de la constitucionalidad, de determinar los aspectos que den una mejor garantía y certeza
tanto a los ciudadanos, tanto a los gobernados, como a las propias autoridades en el ejercicio de esta autoridad. En conclusión, puedo decirles que seremos respetuosos de estas determinaciones. Qué bueno que sea este ejercicio, que nosotros somos precisamente los primeros en invocar que se dé, porque lo hemos dicho, que las Fuerzas Armadas necesitamos este marco que se nos dé garantía y certeza, pues en todos los contextos, no nada más en los temas de seguridad. Que la seguridad interior, repito, no es seguridad pública y eso lo definirán mejor la ley, ¿no? Es lo que yo podría comentar. Gracias, general. Brevemente, ¿en qué consisten los protocolos de uso proporcional de la fuerza en el contexto de la participación de los soldados en tareas de seguridad pública? ¿Cuáles son los grandes lineamientos? ¿Cuáles son las instrucciones que tienen los soldados que participan pues del lado de los civiles en esta lucha? Como lo referí, pues dado por el problema que se ha dado de inseguridad, dado el problema que se ha dado de la actuación de las autoridades policiales a diferentes niveles de gobierno, municipales, estatales, federales, pues ha tenido que participar y coadyuvar con las autoridades encargadas de ello en esta tarea. Esto ha generado, pues sí, algunas acciones de armas, de uso de armas de fuego, dado precisamente pues toda la proliferación de tráfico de armas ilícitas que ingresan a nuestro país, que son armas de alto poder, no son simplemente algunas pistolas, sino son de alto calibre, fusiles, granadas, lanzacohetes, que la delincuencia organizada emplea indiscriminadamente y que el delincuente no viola derechos humanos, comete delitos, porque los viola somos las autoridades. Por eso, en ese sentido, hemos tenido que actuar y participar, pero también quiero referir que en esta actuación, pues cuando se da un conflicto, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo que adecuar y adaptar su doctrina militar. Dicen, bueno, ¿por qué? Porque en un combate, bueno, pues muy diferente entre un beligerante y no, en este caso, que son las autoridades civiles, que es un trato que son delincuentes civiles, se tiene que dar un trato diferenciado. No es un beligerante, es un delincuente. Y esto implica que sí, que hay una agresión que es inmediata, amenazante contra la integridad del servidor público, tiene que reaccionar y tiene permitido el uso de su armamento, pero con unas condiciones de proporcionalidad, de racionalidad y de oportunidad. Y estas consideraciones no se dan, no puede emplearse el armamento. Es decir, un delincuente deja de ser delincuente cuando ya está sometido, ya no es ya no es que esté dándose un enfrentamiento, sino que se debe de tener el cuidado, máximo cuidado, de no generar ahí otra condición que lo haga víctima. Es un delincuente, le somete por el uso de la fuerza, bajo estos principios de racionalidad, proporcional y oportunidad, y hasta ahí, en un momento que ya es sometido, ya es detenido, inmediatamente es puesto a la autoridad. Y si está herido, tenemos la obligación a a este delincuente que me agredió, que me lanzó granadas, que me disparó con calibres altos, y si él está herido, yo tengo que atenderlo. Ya que esté sometido, ya que no esté al alcance de armas, tengo que darle la atención médica y ponerlo inmediatamente a la autoridad. Esa es la responsabilidad de nosotros y esa es la adecuación de nuestro adiestramiento, y esto nos ha permitido pues evitar quejas. Porque se puede haber la queja, pero no una responsabilidad por violación a derechos humanos cuando se acredita que a ese delincuente sí se le disparó porque le estaba disparando, se le disparó porque le estaba amenazando la vida y la integridad de los servidores públicos o de civiles inclusive, que fue sometido a la fuerza, pero en su momento también se dio atención médica. Hemos tenido nosotros que llevar a delincuentes a los hospitales con los mismos medios quirúrgicos y médicos, atenderlos y ponerlos a disposición. Esa es nuestra obligación y es lo que hemos venido haciendo. Y en este contexto de modificación y de actuación hemos reducido las quejas por violaciones a los derechos humanos. Recuerdo el caso en el que llevaban a un presunto delincuente herido en Sinaloa y estos elementos fueron emboscados cerca de Culiacán. Yo creo que sería importante, general, que pudiera darnos los datos, si los tiene, de cuántos militares en este sexenio han sido heridos e incluso asesinados en las tareas de apoyo a los civiles en la lucha contra la delincuencia organizada. Bueno, definitivamente muchos militares han perdido la vida, marinos,
también, y no es que somos los únicos, también policías, honrosos policías también, que han perdido la vida en la actuación, en el cumplimiento de su deber. Para eso estamos, para sacrificarnos y atender y dar un servicio al pueblo, y ese es a través de esta situación. Y los delincuentes ellos no determinan si una persona ya está herida, ya no necesita, ellos son sencillamente desalmados, no violan derechos humanos los delincuentes. Ese secuestrador no viola derechos humanos en el contexto jurídico mexicano e internacional, ¿verdad? El número son cientos de militares, no los tengo a la mano, pero no solamente aquellos han quedado también inutilizados, con lesiones de por vida, que les ha afectado su vida profesional, a su vida laboral, y se dan, pues buscan las prestaciones sociales que los cubra, pero sencillamente pues, nos vemos enfrascados en eso. Y aparte de esa lesión, esa herida, esa muerte, pues también muchas veces se nos acusa por violaciones a derechos humanos. Yo no quiero señalar aquí la injusticia de los derechos humanos, sino simplemente ser objetivo y ver la situación, porque muchas veces se ha dicho que somos violadores sistemáticos de derechos humanos, que somos, que es una violación generalizada. Las Fuerzas Armadas, y lo he dicho, no salimos a violar derechos humanos, salimos a coadyuvar a las autoridades, a las instituciones que de manera directa dan seguridad a la población, al pueblo de México. Estamos para servir, no estamos para violar derechos humanos, no salimos con órdenes de violar derechos humanos, como se ha querido decir en muchos informes o otros pronunciamientos. Los respetamos, pero no los compartimos, y es importante precisarle a la sociedad. La sociedad lo sabe y lo reconoce porque nos ha permitido su confianza. Tenemos un alto índice de confianza de las Fuerzas Armadas, porque estamos a eso. No tendremos una organización de partido, una organización de interés de grupo, un interés particular. Nuestro interés es el ciudadano, el pueblo que se siente que sus Fuerzas Armadas están para atenderlos, para servirlos, y a eso nos debemos. Sin embargo, bueno, estamos también alineados a todas estas vicisitudes de posicionamientos que no los compartimos, son imprecisos y que nos permiten en espacios como el de usted poder expresarnos y que conozcan efectivamente lo que hacemos y cómo lo hacemos, y que no somos unos violadores generalizados de derechos humanos como nos lo han dicho. Y siempre estará abierto este espacio para conocer la posición de la Sedena sobre estos temas. General, le agradezco mucho estos minutos. Gracias a usted y a su distinguido auditorio por permitirnos precisamente los espacios para aclarar y precisar estos posicionamientos que creemos son importantes, que lo conozcan de manera directa de nuestra parte. Gracias, buen día. Gracias. Ha sido el general José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Sedena. Hacemos una